tenemos un buen tiempo, son las 3:30, tengo 120 minutos para predicar. No, quisiera tener un tiempo récord hoy. Quiero hablar una palabra, este es el último, diría enseñanza, ¿verdad? Porque más que un sermón es una enseñanza expositiva de la palabra. Y queremos cerrar el ciclo del tema de las ofrendas y de los diezmos. Queremos cerrar eso. Creo que han habido dos enseñanzas. La primera fue seguir la voz del Señor, ¿verdad? En cuanto a qué debo de dar, cómo debo de dar. Debo de dar, hermano, con algo que represente un sacrificio al Señor. Vimos también que tiene que haber un lugar específico para dar. No podemos dar en cualquier lugar. Luego el segundo, y ese fue un tema de esta serie, fue el primer tema. Y luego vimos el segundo. Este fue un tema, hermano, que realmente yo lo oré al Señor y siempre le oro al Señor, ¿verdad? Pero esa semana yo le había orado al Señor porque yo sabía que me iba a exponer ante ustedes con una palabra de rompimiento. Y cada vez que uno rompe, hermano, muchas veces puede romper cosas que no tenía que romper, ¿verdad? Como cuando uno va a botar una pared y le dicen a uno, mira, hasta aquí quiero que rompa, pero siempre un ladrillo se va a llevar otro. Y eso se llama daños colaterales, ¿verdad? ¿Sabe usted que es un daño colateral? Es un daño del cual usted no tiene ya culpa. Entonces existe eso en el mensaje también. Y uno da una palabra, hermano, y uno pretende romper algo, ¿verdad? Pero esta palabra sigue llevando otras cosas y otras cosas. Pero yo creo con todo mi corazón, el mensaje del domingo pasado produjo mucha vida. Nunca había yo recibido al salir al día siguiente, como 6 días después, gente que me dio testimonio. Mire, número uno, hubo gente que me dijo, pastor, yo voy a parar, me voy a arreglar y voy a empezar a hacer trámites para arreglar mi vida. Y eso lo produjo esa palabra, no mía, sino de parte de Dios. Otra gente, hermano, me dio muchos comentarios y yo le di gracias al Padre, porque si en una sola persona produjo el propósito para el cual salió esa palabra, hermano, es más que ganancia, ¿cierto? Entonces vimos por lo menos algunos aspectos de cómo debo de ofrendar, y solamente lo voy a hacer repaso así rapidito por aspectos de que alguien dirá, bueno, ¿y por qué el hermano hoy está hablando de esto? Un día domingo en donde se espera un mensaje de poder, de avivamiento, ¿verdad? Porque queremos entrar en un nivel de prosperidad. Alguien quiere prosperar, pero entonces hay leyes que debemos conocer como creyentes para entrar en ese ámbito de prosperidad. Entonces vimos que para ofrendar se necesita tener fe. Ese es el primer aspecto, para ofrecer una ofrenda de olor grato a Dios. Número 2, debemos de estar reconciliados con Dios. Número 3, debemos de estar reconciliados con nuestros hermanos. Y número 4, tenemos que ofrendar con alegría. A pesar de que hay un sacrificio, debemos de ofrendar con alegría. Si alguien ofrenda con tristeza, entonces aunque esté con fe, aunque esté en comunión con el Señor y aunque esté con comunión con los hermanos, pero si ofrenda, hermano, no con el dolor de sacrificio, sino con el dolor de que no quiero darlo, entonces eso viene a invalidar tu ofrenda también. Entonces, dado esas dos enseñanzas previas, ahora quiero dirigirme ante usted y enseñarle ante quién diezmamos. Hay 2 preguntas que quiero yo tener en mente, en su mente, y que podamos también de una o de otra manera tener en perspectiva durante este sermón, ¿verdad? Y la otra pregunta ¿es legal diezmar en el nuevo pacto? Porque nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, la pregunta sería en esta hora, y es la que vamos a tener en cuestión, ¿es legal? Desde el punto de vista legal diezmar en el nuevo pacto? Porque esas son preguntas que a veces
la gente nos hace a nosotros. O quizás usted mismo se ha formulado y ha dicho, bueno, el diezmo era de la ley, y si ya no vivimos en la ley y la ley fue abolida, ¿por qué todavía debemos de diezmar? ¿Cierto? Hay preguntas que es así. Si la ley fue abolida y ya no estamos bajo la ley, ¿por qué diezmamos? Entonces son dos preguntas de las cuales hoy quiero enseñar, y creo que vamos a salir bendecidos de saber si es que tenemos que diezmar o no. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y decirle: Padre, gracias te damos en esta hora por toda la provisión que nos has dado, la bendición, todas aquellas cosas, mi Dios, que para vida eterna son provechosas a nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos, Señor, dirigirnos ante ti en alabanza y adoración también. Te ruego que mientras tu palabra es predicada, Señor, prodigios, milagros, portentos, Señor, puedan ocurrir en medio, Señor, en cuanto transcurre el mensaje de tu palabra, Señor. Te ruego también que traiga sanidad, bendición, liberación, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que esta tarde al traer los diezmos seas tú, Señor, bendiciendo, mi Dios, a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te ruego que hagas cosas grandes en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiéramos compartir una lectura en el libro de Génesis. Busque Génesis, déjenme solamente preparar esto. Y si mis notas no van mal, Génesis 14 del versículo 18 en adelante. ¿Usted lo tiene? No sé si los hermanos me siguen en la pantalla. Génesis 14, 18 hasta el 24 voy a leer. Dice entonces de la manera siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma, oiga esto, y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. No tomaré excepto a los jóvenes dice, no tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Manré, ellos tomarán su parte. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Hay otras dos porciones muy grandes, porque deseo que tengamos un buen texto y también un buen contexto de todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Pero en primer lugar, déjeme decirle de que aquí aparece en escena y aparece como de la nada una escena tan tremenda, tan fuerte y tan poderosa, que muchas veces a uno lo deja en qué pensar, y uno dice: bueno, hay tantos misterios en Dios que uno solamente puede percibirlos y aceptarlos. Pero una de las cosas que me llama la atención es que Dios siempre se ha revelado al hombre. Diga conmigo: Dios siempre se ha revelado al hombre. Uno a veces puede pensar, hermanos, que a Dios habla solo con Abraham, después con Moisés, pero la verdad es de que Dios, hermanos, siempre ha tenido cuidado de la humanidad. Y han habido secretos en Dios a los cuales siempre se los ha revelado a sus hijos, porque los secretos son para los hijos. ¿Alguien recibe esa palabra? Ahora, hay niveles
Así como hay de secretos, hay niveles de revelación. Y Abraham poseía una revelación, hermano, de cómo poder dar a Dios. De tal manera que aquí hay un pasaje, usted no sé si conoce el pasaje, pero déjeme ponerlo en perspectiva. Habían secuestrado al sobrino de Abraham, un tal llamado Lot. No sé si usted se acuerda de Lot. Lo habían secuestrado los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y entonces alguien escapó del campamento de Lot y corre a decirle al tío de Lot, el tío era Abraham, y le dice a Abraham: los reyes de Sodoma y de Gomorra han secuestrado a tu sobrino y a toda su gente y a sus mujeres, a todo el campamento lo hicieron cautivo. Entonces viene Abraham y con solo 300 hombres. Pero mire, hermano, este es el misterio del poder tener de la mano al Dios del cielo. Porque a quien con una mente, hermano, terrenal puede pensar que con 300 hombres puede derrotar a un ejército que tenía una coalición. Porque si usted lee todo el pasaje de Génesis, es eso. No solamente era el rey de Sodoma, era el rey de Gomorra, y habían otros 2 reyes metidos ahí. ¿En qué, permítame la expresión salvadoreña, en qué luna, en qué mente le cabe a un hombre, hermano, enfrentar a todo un ejército con 300 hombres? Pero es ahí donde uno empieza a ver, hermano, cómo es que surge el efecto de poder honrar a Dios. Porque no importa, hermano, lo que nosotros tenemos, porque en la mano poderosa de Dios Él siempre esforzará lo que nosotros tenemos y lo va a potencializar. No sé si alguien agarró esa palabra. ¿Cuáles son tus recursos que hoy tienes para triunfar en la vida? Quizás sean muy pocos. Pero si tú eres un hombre y una mujer que sabe, hermano, honrar el poderoso nombre de Dios, no lo honra como usted quiere, sino lo honra de acuerdo a la palabra, entonces sus recursos, que son mínimos, Dios los puede potencializar. Dígale a su vecino: ¿quieres que Dios potencialice tus recursos? ¿Sabe lo que es la potencialización de algo? ¿Sabe lo que es la potencialización de algo? A veces uno dice palabras y uno dice, tiene la idea, pero no muy clara. Por ejemplo, ¿qué tan potencial es el grano de maíz? Un grano de maíz. Un grano de maíz es nada. Es nada. Pero si ese grano de maíz pasa el proceso y lo potencializan, hermano, eso es poderoso. Porque el grano de maíz cae a la tierra, se pudre, empieza a germinar y empieza a crecer una planta llamada mata de maíz. Y no solamente le sale un grano, le sale una mazorca que trae, hermano, no sé cuántos granos podrá traer una mazorca. Pero no solamente sale uno, salen 2, salen 3 y a veces hasta 4. ¿Cuánto más puede hacer Dios con aquellos que son potencializados en su reino, que saben dar a honra al Padre? Porque no importa tus recursos, lo que importa es si Dios bendice. Porque mire, hermano, alguien puede tener mucho, pero si es maldito de Dios, porque ¿qué es lo contrario de bendito de Dios? A veces cuando uno dice, ¿verdad? Maldito de Dios, ya la gente dice, ay, sí, pero mire, mucha gente tiene maldición. Siembra, hermano, y ni lo que siembra recoge. Pérdida tiene. Se expone y, hermano, mete 100 y saca 20. Si usted metió 100, por lo menos tiene que sacar 110. No sé si alguien está conmigo esta tarde. Pero vea, Abraham era un hombre que tenía claro ante quién se doblaba, con quién negociaba. Ya voy a llegar a la parte de Melquisedec, pero solo déjeme saborear esta parte que Dios me dio. La pregunta en esta tarde es: Abraham sabía con quién negociaba. La pregunta en esta tarde es: ¿y tú sabes con quién negocias? Fíjense que el negocio de Abraham fue que él dio y él sabía que iba a recibir.
y la oferta del rey de Sodoma es: yo te doy. Y Abraham dijo: si lo recibo, me hago pobre. ¿Cuánta gente vive buscando a ver qué le dan y son más pobres? Dice el libro de los Proverbios: hay quien que da y reparte a la derecha y a la izquierda, y aún tiene para él, dice, y su familia. Y hay quien que retiene aún lo que es justo y siempre le falta. Toda la vida come el pan de dolores. ¿Sabe cuál es el pan de dolores? ¿Ah? Esa comida que es exquisita, bien rica, pero usted se la come lamentando lo que vale. Ay, dice, ¿cuánto? No hay de 99. Hoy no hay oferta. Yo sé que aquí, hermano, ya pisé varios callos. Va uno al Olive Garden, ¿verdad? Porque somos Olive Garden. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste llanto después, ¿verdad, hermano? Si usted se pasó de una sopa y una ensalada, alístese que son 200 bolas. Ya si pidió vino tinto, hermano, aleluya. Ese es el pan de dolores. El que te comes pensando: ay, Dios mío, ¿verdad? Me di camarones y cuántos, pero solo por quedar bien como todos estos que me rodean aquí, ¿verdad? Para que no me vean mal, que yo no, yo también, ¿verdad? Así es uno, ¿verdad? Cualquier parecido. El texto favorito del pastor. Y algunos que son bien discípulos míos. Abraham sabía con quién negociar. Vea lo que dice. Dice que vino Melquisedec, el sacerdote. Diga conmigo: Melquisedec. Esto es para que usted se vaya acentuando en esta enseñanza. Melquisedec es un sacerdote que ministra en el cielo. Ese es Melquisedec. Y dice que este Melquisedec también no solamente era un sacerdote, hermano, aquí en la tierra, porque tuvo un tiempo natural aquí en la tierra. No me pregunte, hermano, cuándo, cómo, porque ni la Biblia lo dice. Pero de repente cuando Dios sabe que Abraham ha derrotado a los reyes, le aparece el sacerdote, porque Dios siempre se va a aparecer con su sacerdote para ver cuál es tu posición. Y en este caso, hermano, mire, aunque yo no tengo ese gran gabán, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado solo a ver las vestimentas del sacerdocio, de la religión católica, ¿verdad? Cuando uno habla de sacerdocio en la iglesia cristiana, uno siempre tiene la referencia del sacerdocio católico. Esa es la única referencia que nosotros tenemos, a excepción de aquellos que han estudiado el libro de Levíticos, que por cierto no son muchos. Y por eso cuesta predicar. Mire, pero aparece este sacerdote. ¿Y sabe qué le da a Abraham? ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que dar diezmos? Dios se lo tuvo que haber enseñado. ¿O cómo lo sabía? ¿Usted cree que Abraham se lo inventó? No, esa es una ley espiritual. Diga conmigo: el diezmo es una ley espiritual. Porque todo lo físico tiene repercusión en el mundo espiritual. Lo espiritual tiene efecto en el mundo físico cuando nosotros en lo físico provocamos las cosas espirituales. Por lo tanto, un diezmo conmueve los cimientos del reino invisible. Ya lo vamos a leer más despacio después. Lo vamos a leer. Déjeme avanzar un poquito, pero para que usted vaya teniendo idea y para donde yo voy. Y dice la Biblia que el versículo 20 dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Cuántos damos el diezmo de todo, hermanos, aquí? ¿O usted es como Ananías y Zafira, que se queda con un poco? Mire, a nadie engaña más que a usted mismo, y pretende engañar a Dios,
Porque recuérdese que la Biblia dice que no, dice la Biblia de que Dios no puede ser burlado, de que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No podemos burlar a Dios, y por eso la Biblia dice de que Abraham diezmó de todo. Pero ahora viene el negociante. Ahora viene el negociante. Aquel que te dice: no des los diezmos, mejor inviértelos. Con esos diezmos que das al año, ¿cuánto das de diezmos? ¿Se imagina usted a alguien que diezma 300? Por 10, 3,000. En el año son 3,600. ¿Qué puedes comprar con 3,600? El negociante. ¿Sabe qué? El rey de Sodoma le dijo: ven, Abraham, ven. ¿Qué? Y Abraham le dice: ¿qué? Dame las almas. Usted puede leer todo el pasaje y le dice: ¿sabes qué? Le dice al rey de Sodoma: yo he levantado mi mano al Dios del cielo. Y en esta tarde, ¿de quién depende usted? ¿De quién? ¿De la economía de Estados Unidos? ¿O depende del auxilio que viene de lo alto? Como dice el libro de los Salmos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. Él guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alguien le puede dar palmas al Dios que cuida de nosotros. No necesitamos tener la confianza en los hombres de la tierra. Nuestra confianza está en Dios. Pero ¿cuál era la confianza de Abraham? ¿Sabe cuál era la confianza de Abraham? Que él había honrado a Dios. Esa era la confianza de Abraham. Ahora, un detalle muy interesante: esto pasa antes de la ley. Porque hay gente que dice: mire, pero esta es la segunda pregunta: ¿es legal diezmar en la gracia? ¿Es legal diezmar en el nuevo pacto? Entonces veamos y reflexionemos, porque no vamos a hallar ningún versículo que diga: es legal diezmar en esta dispensación. No lo vamos a hallar. Pero sí podemos concluir que es legal y que es bendito por el sacerdocio que lo recibe. Ahora, una pregunta para ver cómo estamos escuchando esto. ¿Quién le recibió los diezmos a Abraham? Melquisedec. Y Melquisedec quiere decir rey de justicia. Y la Biblia dice que Jesús fue hecho sacerdote, porque Jesús pasó dos procesos. Uno, fue hecho sacerdote, y después lo hacen la cabeza de ese sacerdocio, de esa orden llamada rey de justicia. Ahora usted sabe que Jesús no inicia su ministerio hasta que él es impuesto, hermano, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora yo quiero, porque cuando uno dice Melquisedec, a uno le suena como decir Juan Pérez, ¿verdad? A uno le suena como decir Carlos Castillo, Melquisedec. Pero Melquisedec no es un nombre propio. Melquisedec es un título que cuando un hebreo lo oye, él no está oyendo Melquisedec, él está interpretando el Melech Sedec, que quiere decir el rey. Melech Sedec, justicia. Y Jesús fue anunciado como el rey de los judíos, ¿cierto o no? Desde su nacimiento. ¿Qué dijeron los reyes, los magos del oriente? Venimos a buscar ¿a quién? Al rey que ha nacido. Y le dijeron: aquí no hay otro rey más que Herodes. Pero ya había una voz del cielo que había declarado: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y ha nacido en la ciudad de David un rey, un salvador. Había hecho un rey. Pero ahora él era rey por decreto. Pero ahora necesitaba ser el rey de justicia. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. Por eso es de que Jesús viene camino al Jordán y desciende. Y Juan el Bautista no entiende, porque el bautismo de él era para arrepentimiento. Escúcheme bien esto, porque esto es un misterio. Vaya usted a Google, hágale Google, no lo va a hallar. Esto es algo que, hermano, es revelación.
Anótelo, escríbalo, óigame 10,000 veces y sigue estudiando. No me estoy jactando tampoco, pero es algo que el Padre me dio. Y por eso Juan no entiende, porque el bautismo de él era para arrepentimiento. Pero Jesús sabía que él era un sacerdote, porque Juan era un sacerdote, o por lo menos tenía que estar ministrando en el templo. Él era hijo de Zacarías, de la 8ª orden del sacerdocio levítico, de la orden de Abías. Eso usted lo encuentra en Lucas. Le hace todo Lucas y lo va a encontrar. Y Juan no entiende y dice: ¿Y para qué ha venido que te bautice? Le dice: si yo necesito ser bautizado por ti. Y le dice Jesús: deja que se cumpla toda justicia. Porque él sabía que él no estaba descendiendo al agua, como muchos teólogos hasta el día de hoy piensan que él se bautizó para darnos ejemplo. Él no tenía que bautizarse para darnos ejemplo. Él se bautizó porque era, hermano, un mandamiento sacerdotal con el cual todos los sacerdotes se iniciaban. Claro que él era la perfección. ¿Qué decía la sombra? El sacerdote tiene que ser bañado en el altar de bronce antes de cualquiera que llegaba a los 30. Una prueba que Jesús era sacerdote. ¿A qué edad iniciaba el sacerdocio levítico? A los 30 años. ¿A qué edad Jesús comenzó su sacerdocio? A los 30 años. ¿Por qué? Porque la sombra decía esto y la perfección en Cristo también lo cumplió. Ya había muchos requisitos sacerdotales que Jesús había cumplido. Y cuando él se sumerge, entra en la justicia de Dios y sale el Melec Sedec, el rey de justicia, el Melquisedec, hecho sacerdote para poder, hermano, ministrar delante de Dios, no solo como el rey de reyes, sino como ahora el sacerdote que iba a interceder por los pecados de su pueblo, el sacerdote que traería la expiación perfecta para hacer a los santificados con una sola ofrenda, perfectos de una sola vez y para siempre. Démosle palmas al Dios Todopoderoso, porque nosotros tenemos a la perfección del sacerdocio. Ahora déjeme leerle. Ya me emocioné, no sé si me estoy dando a entender, pero yo ya me emocioné. Porque esta es una verdad, hermano, que de verdad uno la disfruta cuando uno la entiende. Ahora, nosotros estamos contentos con que Jesús es el Melquisedec, es el rey de justicia. Porque nos hizo justicia, porque nos justificó. Hebreos 5:5 dice: de la manera que Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también, 5:6 de Hebreos, como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es hablando de Jesús. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo cual padeció. Oiga esto. Y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden del rey de justicia. No sé si usted se atreve a darle palmas a Dios en esta tarde, porque ¿por quién fue hecho sumo sacerdote? Por Dios. ¿Para qué? Para que por su sacrificio viniera a ser ministro. No solamente ministro, sino sacrificio por nuestros pecados. ¿Se alegra usted por eso? No, de verdad. ¿Se alegra usted porque Jesús fue el sacerdote que ministró delante de Dios la expiación por los pecados de nuestra alma? ¿Se alegra? No lo oigo muy alegre, pero bueno, allá usted, ¿verdad? Si no se alegra. Yo no sé si, de verdad, ¿qué más puedo decir? ¿Se alegra usted porque Jesús lo limpió con su sacrificio de todos sus pecados? Ya más o menos.
Porque la otra pregunta sería, si usted se alegra porque Él es el Rey de justicia, el Melquisedec, que lo limpió de sus pecados, ¿por qué cuestiona a Melquisedec, que es el mismo que le recibe los diezmos a Abraham? ¿Por qué cuestionar ese mismo sacerdocio que hoy no recibe diezmos? Ahora estamos contentos con Melquisedec porque nos salva, pero no estamos contentos con Melquisedec porque recibe diezmos. ¿Cierto? Miren qué silencio, hermano. Ay, yo pensé que el nuevo pacto, no, es que mire, el antiguo pacto diezmó a causa del sacerdocio eterno. No, nosotros diezmamos a causa del sacerdocio terrenal. Por el contrario, el sacerdocio terrenal diezmó a causa del sacerdocio eterno. No sé si alguien lo está agarrando, pero Leví diezmó. Leví diezmó, el sacerdocio terrenal diezmó a Melquisedec. ¿Cuándo? ¿Dónde? En los lomos de Abraham, dice la Biblia. Dice la Biblia. ¿Lo quiere leer? Vamos a la Biblia. Busque Hebreos 7:8. Hebreos 7:8 dice: aquí ciertamente los hombres mortales reciben diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. ¿Quién? Cristo. Y por así decirlo, asimismo por Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, que el sacerdocio levítico, que es el de la ley, recibe diezmos, no porque sea un invento de la ley, sino porque ellos aprendieron del sacerdocio eterno, del sacerdocio que es mayor. Ahora yo le digo, todos nosotros que estamos aquí, ¿cuántos somos reyes y sacerdotes? ¿Según el orden de quién? ¿De quién? De Melquisedec. Y esto es la gracia. Esta es la gracia. Este es el tiempo de gracia. Y hemos sido constituidos reyes y sacerdotes según el orden también de Cristo. ¿Y cuál fue el orden de Cristo? El de Melquisedec, el de justicia. Hay gente que batalla con esto y dice: ¿será que doy? ¿Será que no doy? ¿Será que es legal? ¿Será que no es legal? ¿Será melón? ¿Será sandía? Mejor ahí lo doy otro día. Ajá. Me salió, no sé si no lo había pensado, hermano. Ya ve que uno es predicador, ¿verdad? Se inspira. Vea otro pasaje que habla de Abraham, Hebreos 6:13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y quieren multiplicarse? No, algunos ya no quieren multiplicarse, hermano. Uno dice: no, hermano, ya tengo 6, dice. 4, 2, 1, ya. Uno, en este tiempo es multitud, hermano. Uno en esta dispensación que nos ha tocado vivir, uno cuenta como la docena de hace 30 años. Así es de que digámosle al Señor: Señor, bendíceme y multiplícame hasta donde me alcance la fe. Y dice: y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, pero ellos dice, y ellos aún jurando, dando confirmación, es el fin de toda la discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes de aquí son herederos de las promesas? Dios, a causa de nosotros, hizo un juramento. ¿Ya se dio cuenta usted qué tan importante usted es para Dios?
A veces uno lee y lee dice, por los herederos hizo la promesa. Pero ya se dio cuenta que yo soy heredero de esa promesa. Dígale a su espíritu, ¿yo? No, así señálese, yo, pero más fuerte, yo soy heredero de esa promesa. Pero esa promesa no solamente fue te prometo, la hizo Dios con juramento. ¿A causa de quién? ¿De Abraham? No, a causa de los herederos. No de Israel, sino la iglesia. Mira, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, eso quiere decir que no hay cambio de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, a los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma y una esperanza segura, firme de fe, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, como el primero que trae muchos a la cola, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. No sé si usted se anima a darle palmas al Señor. No sé si lo quiere volver a leer para entenderlo un poquito. Estos no son pasajes que se leen todos los días, pero aquí está hablando de que Dios antepone un juramento para que nosotros estemos seguros de que Dios no va a cambiar. ¿Sabes que Dios no va a botarte de su propósito? ¿Sabes que Dios, cuando te eligió para salvación, te eligió a pesar de? Diga conmigo, Dios me eligió a pesar de. ¿A pesar de qué? A pesar de todas mis chanfleaduras, a pesar de todas mis desgracias, a pesar de todo mi pecado, a pesar de todo lo vil y menesteroso que soy, Dios me eligió y Él no va a cambiar. Y puso a uno que es sumo sacerdote. Dice la Biblia que entró, Él fue el primero, Él es el precursor. Cuando la Biblia dice que es precursor, es el que entra primero, pero detrás de Él vienen muchos. Y dice que rompió el velo, hermano, y entró. Y eso tiene una figura muy amplia, porque el sacerdote entraba solamente una vez al año al tabernáculo de Moisés. Una vez al año. Ese una vez al año representa algo. Representa que solamente un sacrificio perfecto iba a ser necesario para limpiar los pecados del pueblo. Esa era la figura. Que en el año no tenían que entrar muchas veces, porque iba a venir un tiempo donde solamente una vez se iba a presentar ese sacrificio. Y fíjese cómo es que Juan narra esto. Juan narra y dice que cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la Biblia que en Juan que la tierra tembló, hubo un gran terremoto, dice la Biblia, y el cielo se puso negro por mucho tiempo. Y dice la Biblia que el templo, dice que también tembló, pero pasó algo en el templo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. No se, fíjense que si ese velo se rasga, si yo lo quiero rasgar, si alguien viene, yo tendría que, porque algo así más o menos era el velo, yo tendría que, yo tendría que empezar a cortarlo de aquí y rajarlo. Pero ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso daba a entender que el poder de Dios, a través del sacrificio que había hecho Jesús, había roto el velo. ¿Qué quería decir eso? Si solamente un hombre una vez al año podía entrar. Y la Biblia dice que el sacerdote entraba con unas túnicas especiales que eran usadas una vez al año nada más por el sumo sacerdote. Y entraba con un lazo amarrado en la cintura, y en el borde de su vestido traía campanas, y también traía unas bolas de figura de granada. Y dice que el sacerdote tenía que caminar más o menos en este estilo, según entiendo yo, ¿verdad? Como danzando. ¿Por qué tenía que danzar? Para que las campanas hicieran sonido, porque mientras él hacía sonido, eso quería decir que el sacerdote al otro lado todavía estaba vivo, y los sacerdotes tenían la cuerda, porque si dejaban de sonar las campanas, eso quería decir que Dios no se había agradado del sacerdote y estaba muerto, y tenían que sacarlo. Wow. Pero mi rey
de justicia. Entró no al tabernáculo de Moisés, él entró al tabernáculo no hecho de mano. Entró como precursor al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para ofrecer su nombre, el tuyo, el mío, los pecados de todo el pueblo. Y ahora se ha sentado a la diestra para de allá en adelante, dice la Biblia, interceder por los que han de ser salvos. Dele palmas a Dios Todopoderoso. Hermano, yo me gozo. Yo me gozo. ¡Wow! ¡Cuánta enseñanza bella hay en el tabernáculo! Eso que hacía el sacerdote era lo que un día Cristo iba a hacer. Y dice Juan, y el templo, dice, tembló también, y el velo se rasgó, dice. Eso dando a entender que ahora todos, dice Hebreo, tienen acceso al lugar santísimo. Él era el precursor. Por eso es que tú y yo no necesitamos, hermano, ir al templo. De hecho, sea de paso, ¿verdad? Seguimos con el lenguaje, ¿verdad? Religioso. Y dice, ¿a dónde va, hermano? Al templo. Mire, esto de templo no tiene nada, hermano. Si al caso le podemos llamar casa de oración. Si al caso. Pero como así el antiguo pacto nos absorbió. El antiguo pacto los judaizantes nos metieron un montón de vocabulario feo. De verdad. Cada vez tiemblo y me da miedo predicar las verdades inescrutables, porque amamos la tradición, amamos los que nuestros padres tuvieron luz y revelación y el nivel que ellos tuvieron. Pero yo le digo una cosa, este es el último tiempo en donde la revelación plena va a fluir para los hijos de Dios, en donde el secreto de Dios será revelado para los hijos y herederos de las promesas. Vamos, alguien le puede dar palmas al Dios Todopoderoso. La luz y la revelación de hace 20 años, hermano, fue para ellos, pero la luz y revelación para este tiempo es otra. Ahora, mi pregunta es, y mi conjetura es, si yo tengo a este sacerdote que es según el orden de Melquisedec, y lo hicieron la cabeza de ese sacerdocio, que es para expiar los pecados y darnos la seguridad de que somos salvos, pero fue el mismo que le recibió los diezmos a Abraham, y es el mismo, hermano, que le recibió los diezmos a Leví y en los lomos de Abraham. Y ahora que nosotros somos participantes también de ese sacerdocio, ¿por qué no se nos hace hasta lógico pensar de que no es una cuestión de ley mandatoria, sino que es una ley espiritual que nos rige en nuestra vida? De que ya no es una ley obligatoria, sino que es una ley que sabemos que podemos provocar en el cielo y romper los cimientos que están atados a favor de nuestra vida. ¿Cuánta gente el enemigo, el rey de Sodoma, te ha dicho: ven y negocia conmigo, yo te voy a prosperar? ¿Cuánta gente le hace más caso al rey de Sodoma? Y le dice: no, lo que vas a dar en diezmos, mejor tráemelo a mí y yo te voy a prosperar, yo te voy a multiplicar. El rey de Sodoma salió al encuentro de Abraham también. Y todos los domingos estoy seguro que te sale al encuentro el rey de Sodoma. Cuando tienes al rey del paganismo, porque Sodoma representa al mundo. No, Dios no dejó esa discusión por gusto. El mundo nos absorbe con sus ofertas, con sus inversiones. Y uno dice: si hago aquí, si hago allá, si hago aquí, si hago allá, hermano, y de repente, pum, gum, uno no tiene ni lo que invirtió. ¿Cuánta seguridad tienes en tu trabajo? Hay gente, hermano, que me llama la atención porque yo conocí a un hombre que yo le dije: mira, fulanito, y vos no tenés miedo que te despidan, le dije yo, de aquí, porque están despidiendo mucha gente, le dije yo. Y me dijo: Carlitos, yo tengo presente sus palabras, yo tengo 35 años en esta empresa, me dijo. ¿Sabe lo que es eso? Yo soy la mano derecha, me dijo, de fulanito de tal, que era el CEO de esa empresa. Y se acercó a un pilar como ese que está ahí, y me dijo así: estoy parado, me dijo,
como este pilar, me dijo, en esta empresa. Y yo dije, wow, 35 años. O sea, a este man no lo pueden votar así por así, dije yo. Y más como dice que es el segundo después de fulano, que era un magnate. Cuando yo conocí, yo no puedo decir el nombre, pero era un magnate de la construcción. Solamente puedo decir esto: era el hombre que construyó casi la mitad de lo que es Beverly Park. Si alguien conoce Beverly Park, hermano, sabe que ahí no hay casas, ahí son mansiones, que los terrenos no son acres, son acres. Una vez llevé a mi querido Alex y me dice, mira, me dice aquí que van a hacer un mall. Me dice, no, aquí la casa de fulano van a hacer, le dije yo. No te creo, me dijo, sí. Y si las excavaciones, hermano, para la fundación eran casi al hondo de eso, hermano. Porque la excavación de la fundación, porque el sótano tiene casi la altura del sótano de esas casas. Y era el hombre, hermano, era el que manejaba, pero muchas construcciones. Si cuando yo trabajé para una compañía de Electric Company, estuvimos ahí 3 años construyéndole la casa a Eddie Murphy. Ustedes se pueden imaginar qué tanto trabajo puede llevar una casa. Es que no son casas, son mansiones, son réplicas de palacios. Pero no me quiero alejar de eso. Estoy en que el hombre me dijo, estoy como este pilar, me dijo. Yo dije, wow. Hermano, yo no sé si le sirvió para maldición lo que dijo, pero a los 6 meses lo habían despedido, fíjese. El hombre que decía, nadie me puede tocar. Nadie. Y entonces hubo alguien que sí lo pudo tocar. Por eso el salmista David decía, mas tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza sobre todos mis enemigos. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado porque tú eres mi escudo delante y detrás de mí. Aleluya. ¿Cuánto podemos vivir confiados, hermanos? No en lo que pasa alrededor, sino que sabemos que hay un sumo sacerdote, hermano, que no solamente nos salvó, no solamente nos limpió, no solamente es el ancla segura de nuestra salvación, sino que también en el nuevo pacto hay una esperanza para ser seguros en esta vida y ser prosperados y ser bendecidos y ser multiplicados. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Porque cuando hablamos de multiplicación, no solamente hablamos de hijos, hablamos de negocios, hablamos de empresas, hablamos de casas, hablamos de ministerio, hablamos de muchas cosas. Si somos agradecidos con Dios y sabemos que hay un sacerdocio, hermano, genuino, el cual recibe los diezmos de todo. ¿Sabe? Yo no quiero ver prosperar a unos pocos en Renuevo. Yo quiero que toda la iglesia prospere. Wow. Vaya pues, mueras en desgracia pidiendo. Si es que uno puede ser salvo también así, todos llagados, lambidos por los perros, tipo Lázaro. Lázaro fue al cielo, pero era un mendigo. ¿Cómo quiere morir usted? Como Abraham, multimillonario, hermano Abraham, con 300 hombrecitos le fue a dar en la nuca, les quebró la neck a los reyes y todavía se puso a pelear. ¿Qué? No quiero nada, le dijo. Váyase con todo su mugrero, le dijo. A Jehová he levantado mi mano, le dijo, y él es mi escudo y mi galardón, y no quiero nada más que lo que se han comido mis muchachos con los que vine, le dijo, y los que me acompañaron. Ellos sabrán si negocian contigo, pero yo, le dijo, ya me voy, le dijo, porque en el Dios de la esperanza, el Dios que es mi salvación, en él confío. Vamos, alguien puede bendecir el nombre del Señor. Alguien lo puede, hermano, exaltar en esta tarde. Él es rey. Ahora, algo que tengo yo que decir puntualmente. En esta dispensación no es obligación diezmar. Y eso siempre lo hemos dicho, lo hemos predicado. No es obligación. Alguien me dice, mire, hermano, porque siempre se dice eso, ¿verdad? Mire, y es obligación. No es obligación. Nada es obligación aquí. Servir no es obligación. Diezmar no es obligación. Ofrendar no es obligación.
Entonces, ¿qué es? Es honra. Es honra. Así como tú honras a tus padres, ¿estás obligado a honrarlos? No, si usted quiere, no. No lo honre, pero se va a morir joven. ¿Va? Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Hable peste de su papá y de su mamá. Háblelas, las que usted quiera, pero se va a morir. No le van a ser alargados los días. ¿Verdad? Ahora, fíjense que si el honrar al padre y a la madre trae bendición de largura de días, ¿cómo no serán mis días de largos si honro al Padre de las luces? ¿Ah? O sea, esto es cuestión suya. Esto es cuestión de querer saber, hermano, de cuán próspero puedo ser yo. ¿Qué tan próspero podía llegar Abraham a ser? En su estatus natural, ninguno. Era un hombre que sale errante, sin dinero. Era un hombre que sale, hermano, sin familia. ¿Cuántos han venido a Estados Unidos sin familia? ¿Cuántos y todavía siguen, ay, llorando? Yo estoy sola. Y para Navidad, hermano, ay, cuando oye, faltan 5 para las 12. Ay, me acuerdo de mi abuelita y mi abuelita. Suena la bala por allá, vamos. Y todos gozando, comiendo tamales. Y usted triste, hermano. Mire, yo le digo, hermano, yo nunca estuve solo. Yo sé lo que es estar solo en un diciembre, hermano. Ahí en un cuartito, hermano. Se terminó el programa. Dije yo, digo, película va a haber. Porque no tenía ni amigos, ni familia, ni nada. Yo tenía a los hermanos de la iglesia, pero yo iba a una iglesia, hermano, donde los hermanos no se saludaban, fíjense. Yo por eso, cuando yo dije voy a ser pastor, yo les voy a enseñar a los hermanos que tenemos que saludarnos todos. Y tenemos que vernos como familia. Yo me quedaba en el parqueo, hermano, y yo, a ver quién de los hermanitos me da un raite, a ver quién me pregunta. Y yo así con cara de necesitado, ¿verdad? Yo así, hermano. Nadie, hermano, todos se iban, hermano, todos. Yo decía, Señor, ninguno de estos, tus hijos, me dio raite, porque hay hermanitos que son fregados, hermano. Y me fui yo para mi casa, hermano, mi cuarto, hermano. Y ahí yo solo, ¿verdad? Y yo, ¿usted cree que yo lloraba? Yo no lloraba, hermano. Yo solo le hablaba a mis hijos que en ese tiempo estaban chiquitos. Porque estos sí, alguna vez estuvieron chiquitos. Y ya, yo me hacía el fuerte así, va. No, mira, que tal vez el otro año llego. Una vez el Kevin me dijo, mire, papá, ¿usted no tiene papeles? No, es que, porque él me preguntaba, ¿y por qué no viene? Es que no tengo papeles. Haga uno ahí usted, me dijo, y viene, me dijo. La inocencia, ¿no? Y eso me hacía tragar grueso, era lo único. Pero de ahí que mi papá, que mi mamá, que si aquellos están bien, decía yo. Si ya les mandé, ¿verdad? Para el chumpe, ¿verdad? Para el chompipollo y todos aquellos bien alegres. Y yo voy a estar aquí, yo triste. Cuentos, decía yo, me dormía temprano, hermano. Y el día siguiente a lavar a Dios y a lavar la ropa también, hermano. Viva su vida, usted no está solo. Usted vino, quizás usted está solo por el momento. Espere en el Dios de su salvación. Levante su mano derecha, honre a Dios y dígale: Señor, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. A ti traigo mi ofrenda, a ti traigo mi diezmo. Bendíceme, así como bendijiste a Abraham, así como lo multiplicaste, como lo hiciste fecundo, Señor. Así también cumple tu palabra en mí, porque soy el heredero también de tus promesas. Hay mucha gente aquí, hermano, que podría dar fe y testimonio. En 6 años, menos de 6 años, les ha cambiado su vida. Yo conocí a gente, hermano, que vivían en un cuartito así, apretado, tenían que pasar así y darle la vuelta al baño, hermano, y del baño salían así, porque, Dios mío, decía, aquí estoy, hermanito, ¿dónde vive? Decía yo. No sé si vive o sobrevive. Y hoy, hermano, que carrazo, ¿verdad? Y hoy, empresa, y en 6 años, ¿qué no será, hermanos? En los años que te faltan de vida. Si antes, ¿qué no será? Y hay otros que ahorita están así.
Ahorita que usted no tiene derecho a la cocina, ahorita usted no tiene derecho a una fiesta en esa casa donde renta, a usted ahorita no tiene. Espérese, séale fiel a Dios y entonces va a ser el que manda más en su casa. Usted será rey también, porque va a ser constituido por en cuanto traes honra. Esto no es cuento, hermano. Mire, yo quisiera pasar y que gente diera testimonio cuál fue mi principio y cómo estoy hoy de bendecido, pero no nos alcanzaría el tiempo. Aquí recibí gente, aquí he visto jóvenes progresar y les he enseñado, y personalmente hay gente que personalmente le he ido a decir yo: hey, mira, ¿quieres prosperar? 10 más. No, que mire que yo solo 10, tengo 10 más, esos 10 ingratos. Si no, esos 10 pesitos te van a salar toda tu vida, porque 10% puede bendecir tu vida, o 10% puede maldecir tus 90 que te quedan. Ahora, si usted quiere ir más allá, no del 10, del 15, del 20, porque en la gracia dice: todos den de acuerdo, fueron prosperados. O sea que la gracia todavía es, así como es la gracia de extensa, así también es el sacerdocio. ¿Cuál es el límite? Usted se lo pone. ¿Cuánto quiere ser bendecido? ¿Cuánto da? Porque la Biblia dice: dad medida, apretada y remecida. O sea que, ¿sabe? Yo hubiera querido hacer ¿se acuerdan de aquellas medidas que antes? ¿Quiénes compraron maíz con medida todavía? No en báscula, sino en medida. Sí, pero habían unos medios, cuartillos, ¿se acuerdan? Eran unos. ¿Quién me hace la competencia ahí? Eran unos depósitos de madera cuadrados. Entonces uno, como buen comprador, le decía al que se lo quería bajar a uno: mésalo, porque uno sabía, hermano, que entre grano y grano hay espacio, pero cuando usted lo sacude, se acomoda. Entonces no le haga truco a Dios. Eso dijo Jesús: dad medida apretada, apriétela, remecida, porque con la medida que mides serás medido. Démosle palmas. Dale palmas. Dale palmas. Dale palmas. Dale palmas. Si agarraste la palabra, dale palmas y dile: Señor, te daré medida apretada, remecida, porque ahora entiendo, Señor, que en la proporción que doy, también tú me bendices, Señor. En la medida de proporción de fe es que tú recibes mi ofrenda, Señor. En la medida de proporción, Señor, que doy de alabanza, también tú me bendices, oh Dios. Oh, el Dios te quiere bendecir. El Dios de Abraham, que puso al sacerdocio eterno a beneficio nuestro, que no solo lo puso para salvarnos, sino que también para ser bendecidos a la manera de Abraham. Dios bendijo a Abraham, pero no solamente nos dio las bendiciones de Abraham, sino que también nos puso al mismo sacerdote que bendijo a Abraham. Por eso en esta tarde no te presentes tú ante mí, ni ante el hermano que va a ministrar las ofrendas. Nosotros solamente somos los ministros, ayudantes de nuestro gran y sumo sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Sumo quería decir el más alto y la cabeza del ministerio. Eso quiere decir sumo. Sumo no es aquel gordito de la pelea, no, ni el zumo de limón. Sumo en ese sentido quiere decir el que es cabeza, el principal. Pero tú no te tienes que presentar ante mí. Preséntate ante el Rey de Justicia y dile: Señor, el rey de Sodoma me pide, pero yo como Abraham, Señor, que soy también heredero de la promesa, vengo y me presento delante de ti. Hazme justicia de mi adversario. Aquí traigo honra
Hubiese querido tocar Malaquías, pero no para decir maldito soy con maldición. No, 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 no. No, sino porque hay un pasaje. Fíjese que quizás lo voy a leer, pero téngame confianza. Léalo en su casa. Malaquías, el último capítulo, dice, porque hay gente que me dice, pero mire, ¿cuál es la diferencia? Si hasta los paganos prosperan. Y a veces hay gente que dice, mire, a ellos hasta mejor les va que ni diezman. Entonces no hay necesidad de diezmar para progresar. Pero Malaquías tiene la respuesta para esa gente. Y Malaquías dice, porque viene el día, dice el Señor, en donde saldrá a la luz los que honraron mi nombre y los que no honraron mi nombre. Los que trajeron sus diezmos para honrarme. ¿Lo tenés? Y los que no lo trajeron. Porque vendrá el día ardiente del Señor, en donde revelará la diferencia. En donde el día revelará la diferencia entre los que temieron mi nombre y no lo temieron. Entonces, cuando tú y yo diezmamos, revelamos cuánto temor le tenemos a Dios. No solamente honra, sino temor. No temor de miedo, sino la reverencia. Vuelvo, insisto, no es obligación. Pero ¿cómo te quieres ver? Rompe lo que el rey de Sodoma te ofrece, te dice, te hace falta. Le quiero regalar un principio de cómo diezmar. ¿Por qué la gente no diezma? Le voy a decir por qué. Porque no le alcanza. Pero no le alcanza porque no diezma. ¿Y por qué no diezma? ¿Por qué no le alcanza? Le voy a saber decir por qué no le alcanza. Porque el diezmo, cuando tú haces tu budget, no es lo primero en tus cuentas por pagar, sino es el último. Entonces la Biblia dice, honra a Jehová con las primicias. Entonces, si son las primicias, esa cuenta en tu budget debe de ser la primera. Y si no te alcanza, será para lo de abajo. Pero para lo de Dios, que fue primero, sí te va a alcanzar porque es primero. Ahora, ese principio lo tuvo Abel. Porque Abel, cuando usted leyó Génesis conmigo, dice que Abel trajo de los primogénitos y de lo mejor. Entonces, cuando tú pones a Dios por primero, Dios te honra. La Biblia dice, mas buscad primeramente conclusión. Vamos a orar. Le podemos dar una ofrenda de palmas.